Harán hasta llevarme al cielo. Es una verdad que consuela, es una verdad que anima. No hay nadie más que puede prometer esto, porque hay un solo camino, porque solo hay un solo Salvador, un solo Dios, y es Jesucristo. Qué gran verdad cantamos cada día, cada vez que nos reunimos. Como nos dice Colosenses 3:16, que more en abundancia la palabra de Cristo en nuestros corazones. Cuando cantamos, cuando hablamos, cuando compartimos con otros. Que sea la palabra del Señor animándonos. ¿Qué más consuelo podamos encontrar? ¿Dónde más podemos encontrar consuelo? Sino en las palabras del Señor. Les invito al Evangelio según Lucas, capítulo 13. Evangelio Lucas, capítulo 13. Vamos a leer del verso 23 al verso 30. Verso 23 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, es el capítulo 13, versos 23 al 30, estoy leyendo del verso 22 para dar un contexto inmediato. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Verso 23, alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa o el padre de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando afuera comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Ustedes comenzarán a decir, caminamos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Estamos frente a uno de los textos que nuestro hermano Eduardo el domingo pasado compartió, Mateo 7. Quisiera que cada vez que podamos tener la palabra del Señor abierta, y es una recomendación que siempre tratamos de decir, dejen el celular en silencio en la medida que pueda, que no exista distracción, porque lo que el Señor ha estado hablando en este contexto es algo muy serio. Esto es algo muy serio, es algo muy importante. Alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Comienza con esto haciendo una pregunta a alguien, no se sabe quién, por qué razón le hace esta pregunta al Señor Jesucristo. Tal vez por forma curiosa, por ser curioso, tal vez para poder sentirse bien él, diciendo, bueno, son pocos, ¿seré yo de esos pocos? No se sabe.
Lo cierto es que el Señor no responde a la curiosidad de este hombre. Le dice qué debe hacer para poder ser salvo. No le dice y no le responde, no le dice, ¿cuántos son? Son 20, son 30, son 10, son 20, son 200, no sé. No dice el Señor. Todos los que estamos acá pasamos por una puerta y que es el ingreso de allá. El Señor Jesucristo hace una enseñanza con algo tan sencillo como una puerta. La puerta estrecha. Todos nosotros en este día hemos usado puertas. Saliendo de la casa, entrando a la casa, saliendo del dormitorio. Puertas. Algo tan común, algo tan sencillo para entender. ¿Cuántas puertas hemos pasado o atravesado el día de hoy? Incluso esta de que estamos acá. Dice la palabra del Señor, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta. El Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. En antaño, las puertas en Éxodo, pintadas el dintel con la sangre. Aquellos que estaban dentro vivían. Los que estaban fuera morían. El arca, la puerta es cerrada, dice el Señor ahí. Es Dios quien cerró la puerta. ¿Quiénes? Esos 8 personas que se salvaron dentro. Y luego, todos los de afuera mueren. La verdad de la palabra del Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el llamado de hoy, porque el tiempo está muy cercano. Es el llamado que el Señor hace hoy y siempre. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El Señor Jesucristo está hablando. El Señor Jesucristo nunca rebajó ni negoció las exigencias del Evangelio. Y hermanos y amigos de los que estamos acá, esta iglesia, con todo su corazón, desea continuar diciendo únicamente lo que el Señor dice en su palabra. No vamos a rebajar nunca eso. Y yo no sé de dónde venga usted, en el contexto que viene o ha escuchado, pero ciertamente esta salvación, esta puerta de salvación sigue abierta. Y está abierta y disponible para hoy, en este día. Esta puerta está abierta. Y esta puerta, el Señor mismo le está invitando. Dice, entrad. Esfuércense en este texto que vamos a analizar. Esfuércense. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo, muchos tratarán de entrar y no podrán. Acompáñenme a Mateo capítulo 24. Mateo 24, verso 36. Ponga atención aquí en este texto. Dice, pero el día, el verso 36 al 39, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también, o así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron hasta que vino el diluvio. Ese texto
si gusta lo puede notar al lado, subrayarlo. Mire lo trágico de esto. Noé predicando la justicia de Dios, el evangelio, llamándole a todos a entrar. Sálvense, crean, tienen que entrar. Viene el juicio de Dios. ¿Y qué pasó? Solo 8 personas. Y después, lo triste y lo más trágico del texto es que dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, ya demasiado tarde. Pero entendieron, allí golpearon, ahora sí el momento, ahora déjanos entrar. Cerró la puerta Dios. Esfuércense, dice el texto que estamos leyendo. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Esta palabra esfuerzo es una palabra griega que significa luchar, contender, insistir. No quedarse paralizado, sí sé que eso es bueno para mi vida. Sé que Dios envió a Jesús. Sé eso, lo sé. Si lo sabes, si lo comprendes, ¿qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas para poder entrar por esa puerta? El Señor le está diciendo acá, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Has entrado por la puerta estrecha? Alguien le preguntó. ¿Son muchos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y dice, verso 25, después que el dueño de casa o el padre se levante y cierre la puerta, ustedes estando afuera comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Un escritor de muchos años atrás dijo lo siguiente, Charles Spurgeon, la puerta estrecha no es lo suficientemente ancha que admite al hombre que es grande en su propia opinión. La puerta es estrecha porque involucra que debemos humillarnos. La puerta es estrecha, involucra que no es algo que debo yo entrar así con mi cara o mi cabeza erguida. Involucra que debo yo humillarme. Involucra que yo debo tomar un costo de eso. Es mi responsabilidad. Y hoy en este día, domingo, todos estamos siendo responsables ante lo que el Señor va a volver a decirnos. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez es la última oportunidad. Esto es algo serio. No nos reunimos acá para poder recibir autoayuda. Recibimos acá la instrucción y la voz del Señor. Es eso. Son pocos los que se salvan. Déjeme ahondar en este punto donde dice esforzaos. Todos nosotros expuestos a la palabra del Señor. Puede ser una de los himnos o cantos que hacemos cada domingo, que lo lleve a pensar acerca de la salvación. Puede ser que lo haga reflexionar acerca de la importancia de estar con Cristo. Puede ser ver situaciones en la vida que usted está viviendo. Puede ser muchas cosas. Puede ser un funeral de alguien que lo lleve a reflexionar. Pero ¿sabe qué? Esto nos ayuda a estar
conscientes de la presencia, del entendimiento de Dios en su palabra. Nos damos cuenta que no hemos olvidado de Dios. Nos damos cuenta de todo eso. Nos damos cuenta. Estando aquí usted en esta tarde, vemos tal vez nuestra vida que necesita a Dios. Vemos en nuestra vida que tenemos pecados cometidos y que debemos arrepentirnos. Anhelamos ser mejores padres, madres. Nos damos cuenta de eso, deseamos tener una vida con el Señor. Vemos todo claramente. Vemos cómo Dios está enviando el perdón a nuestra vida en este día. Pero de vuelta al hogar, de vuelta a la casa, terminando este servicio, ¿qué sucede con eso? ¿Dónde están los resultados de aquello? ¿Qué provecho le damos a la misericordia de Dios que nos habla a pesar de nuestro pecado? Por eso el Señor le dice: esfuércense, esfuérzate. Tú que estás aquí, esfuérzate. Sé diligente. Sé diligente. Aprovecha por completo la misericordia de Dios de este día. No te distraigas. Pon atención. ¿Has entrado por la puerta estrecha? Pon atención, toma todo tu esfuerzo y energía en este asunto tan importante para tu alma. Quiero llevar a un punto donde, ¿recuerda usted la historia de Caín? Génesis capítulo 4. ¿Recuerda la historia de Caín, lo que él cometió contra su hermano? Dios le habló, lo advirtió, y allí en el verso 13, si usted me acompaña allí, Génesis 4, Génesis capítulo 4, no pierda ahí Lucas, por favor. Génesis capítulo 4. En el verso 13... Dios le habló a Caín, le advirtió, lo llevó a pensar, y fíjese el verso 13 que dice: Caín dijo al Señor: mi castigo, o grande es mi castigo para soportarlo. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Caín comprendió la severidad de su pecado, comprendió lo serio que es pecar contra Dios. Pero fíjese que no aprovechó ese conocimiento para agradar al Señor. Porque el verso 16 nos dice así: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y habitó en tierra de Nod y edificó una ciudad y se hizo rico, dice Reina Valera. ¿En qué quedó todo lo que él dijo? Grande es mi castigo para soportarlo. En ese entonces, Señor, le está diciendo, y con misericordia: arrepiéntete, vuélvete a mí, cambia el rumbo. No, se fue lejos, se alejó, habitó en otra tierra, edificó y se hizo rico. Él se daba cuenta, se preocupó de esto, por eso él expresa: grande es mi castigo. Pero ¿sabe qué es lo que hizo Caín? Quiso olvidarse rápidamente de eso. Y prefirió trabajar para callar lo que Dios le estaba diciendo. El método de Dios era muy lento, era muy pesado.
Por tanto, él quiso a trabajar y como estaba tan ocupado trabajando, entonces no pensaba en el mal que había hecho. Y así fue pasando los años. Y muchos tratan haciendo lo mismo. Dios le habló, Dios nos habla a través de su palabra. Él nos revela justamente en su palabra que necesitamos estar con Él, no un día en la semana, todos los días, y tener una relación personal con Él. Y entonces intentamos enterrar lo que hicimos, olvidando lo que hicimos, cuando Dios nos dijo que eso era pecado, haciendo otras cosas, con una vida ocupada. Y hoy, seguramente el Señor, y quiera el Señor que así lo haga, nos habla una vez más, con su gran misericordia, esta puerta que está abierta aún. ¿Recuerda la vida de Saúl? Ya vimos la de Caín. ¿Recuerda la vida de Saúl? Desobediente, en pecado, primer rey de Israel. Y allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, Dios trataba con Saúl. Saúl había pecado, había errado, se apartó del Señor. Saúl sabía que estaba equivocado. Y dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, nos dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl dijeron: puesto que un espíritu malo de parte de Dios lo está atormentando, ordena ahora a nuestro Señor a sus siervos que están delante de usted que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre usted, él tocará con su mano y le pondrá bien. ¿Usted se da cuenta un poco hacia dónde va el punto? Saúl, Dios lo había tratado con él, y ahora en medio de ese tormento, de esa preocupación, esa carga, lo que quiere hacer él, lo que está queriendo acallar la voz del Señor, a través de la música, a través de aquel momento, y no se arrepiente, no agradece Saúl. Saúl se estaba perdiendo. Saúl se estaba equivocando completamente. Y Dios en su gracia y misericordia trataba de detener esto. Saúl, date cuenta, por favor. Y usaba a David allí con la música. ¿Cómo somos nosotros? Lo mismo. Vamos a terminar este servicio, vamos a regresar a nuestras casas, pensativos tal vez, serios tal vez, pero en un rato prendemos la serie. No estoy diciendo que es pecaminoso esas cosas, lo que es pecaminoso es no obedecer al Señor. Si el Señor nos está diciendo que debemos arrepentirnos, ¿por qué no nos esforzamos para aquello? ¿Por qué no tomamos toda la energía para hacer aquello? Entonces nos olvidamos, vamos a la casa, prendemos la tele, estamos mirando allí, nos olvidamos. Dejamos de lado lo que Dios habló hoy en esta tarde. Hacemos cualquier cosa. ¿Toma usted serio la palabra de Dios? Para usted la palabra de Dios, ¿qué es lo que es? ¿Un libro de historias, de leyendas? ¿Qué es lo que es? Para todo cristiano, la palabra de Dios es la autoridad. Es autoridad. Es la autoridad frente a mis ideas, opiniones.
Es la autoridad frente a lo que el mundo diga cosas. Yo voy a la palabra. Ante cualquier cosa, el cristiano va a la palabra. Por eso cantamos, tengo un refugio. Tristemente, hay muchos en este tiempo aquí, como nos dice, vamos a Lucas nuevamente. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera, comiencen a llamar diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde son. Muchos asisten a la iglesia, muchos asisten cada domingo, muchos asisten. Parecen ser muy serios con ello, pero les vuelvo a decir, asistir a una iglesia no salva. Ser miembro de una iglesia no salva. Bautizarse no salva. Lo que salva es Jesucristo, es Él, es el único camino, es la puerta. Por eso le pregunto, ¿usted se ha arrepentido? ¿Usted ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Sabe? Este texto que nos dice, Señor, ábrenos, y Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son, entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. ¿Sabe? Ese texto nos está dando a conocer que hubo un grupo de personas, y hay un grupo de personas que están muy cerca de la puerta. Están rodeando la puerta. Están allí cerquita. Están asistiendo todos los domingos. En esa idea de que yendo a la iglesia o siendo asistente voy a ser salvo. Haciendo buenas obras voy a ser salvo. No. El Señor le dice a esas personas como a todos, esfuércense, sean diligentes, sean constantes. Estas personas allí cerca de la puerta, muy cerca, están delante. Y eso les ayuda a estar calmos, a estar tranquilos. Total, yo voy a la iglesia. No, amigo, amiga, no te des por satisfecho. El Señor dice, esfuérzate. Si el Señor lo dice acá, es porque esto es una verdad. Esfuércese por entrar por la puerta estrecha. Toma toda tu provisión, toda tu energía, toda tu atención, que no te distraiga nada. Sé constante. Dios va a obrar en tu vida, pero no te distraigas. Debes hacerlo de todo tu corazón. Yo le pregunto en esta tarde, si a usted le importa tanto, se da cuenta lo importante que es Dios para la vida. Usted se da cuenta que necesita el perdón de sus pecados. Se da cuenta que no hay otro Salvador. El Señor le dice, esfuérzate. Usa toda tu energía. Piensa en eso. No te distraigas. No te vayas de este lugar tan solo. Si tienes una inquietud, quédate. Piénsalo. Seamos diligentes, porque puede ser la última oportunidad. Y le digo a mis hermanos en Cristo, no contribuyamos con la distracción. Esto es algo serio de la eternidad del alma. Ora y oremos por toda persona que esté en este lugar.
comimos y bebimos en tu presencia, enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, verso 27, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Hay algunos que dicen sí, es el Señor el único Salvador, sí, es el único que puede salvar, sí, pero no hacen nada. Solo reflexionan allí, tienen razonamientos allí. Yo le pregunto, ¿anhela usted una vida nueva? En esta tarde, ¿anhela usted, desea usted ser salvo, que sus pecados sean perdonados, que su conciencia sea limpiada? El texto no nos dice que por medio de nuestros esfuerzos vamos a cruzar la puerta. Dice solo que te esfuerces. Es una gran aclaración, porque no somos salvos por obras. Efesios 2:8. Dice esfuérzate. No nos dice que por el medio del esfuerzo vas a cruzar la puerta. Dice solo esfuérzate. Esfuérzate. Toma toda la comprensión, si estás entendiendo en esta tarde. Si Dios está hablando a su vida para que se reconcilie con Él, para que se vuelva a Él. Pero ¿sabe qué? Hay personas que piensan así. Escuche esto. Dios es amor. Dios es amor y algún día Él nos va a salvar. Yo y cada uno podemos preguntarnos, ¿qué autoridad tenemos para pensar así? ¿Qué autoridad tenemos para pensar, si Dios es amor, Dios nos va a salvar, no hacemos nada, nos quedamos acá y vivimos como queremos vivir, por tanto, da lo mismo? No. La vida del cristiano, ya ahora después de la puerta, el Señor en Mateo dice que es un camino estrecho. En todo momento es un camino arduo. Es un camino de lucha para el cristiano. Es un camino de caerse y volverse a levantar. Es un camino difícil. De arrepentimiento, de reconocer. Pero ahí está la promesa del Señor. Y ahí estaré con ustedes todos los días. Los levantaré, los guiaré, seré su pastor. Pero haber pasado la puerta. Hay que pasar esa puerta estrecha. Tristemente, muchas personas tienen muchas ideas acerca de Dios. Y tristemente no se basa en este libro. Como les decía, muchos piensan entonces Dios no puede ser tan malo. Mire, Jesucristo murió en la cruz, clavado en la cruz. ¿Sabe por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Sabe que Él era inocente? ¿Sabe que Él era completamente inocente? Y Él murió clavado en la cruz. Dios no es tan malo. Dios es justo. Dios es justo. Y usted puede creer todo lo que quiera. Y puede creer muchas de las cosas que le gusta, por cierto. Pero eso no va a cambiar y no significa que sea correcto lo que usted piensa. Porque fíjese en la historia acá. Dice que golpean, comienzan a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. ¿Qué pasó? Ellos creían que podían, total, acá Dios, no hay problema. Ellos pensaban, ellos creían, y fíjense, Él respondió, les dirá, no sé de dónde son.
No sé de dónde son. Y ellos dicen, comimos, bebimos en tu presencia, enseñaste, te escuchamos tus enseñanzas en nuestras calles. Y dirán, no sé de dónde son, apártense de mí. ¿Usted recuerda la historia del hijo pródigo? Entonces todos tomamos esa historia y decimos, Dios es amor, así como el Padre recibe a su Hijo, así será con cada uno de nosotros. Pero no se olvide, el hijo pródigo abandonó su pecado, abandonó ese país extranjero, abandonó su pecado, dejó de lado el pecado, esa terrible lucha, allí abandonó. Y casi medio desnudo, ya no teniendo nada de comer ni de vestir, se acerca a su padre, ya destruido, ya dándose cuenta de su pecado, que él pecó contra el cielo y contra él. ¿Dios es amoroso? Sí. ¿Dios desea perdonar? Sí. Te abandona tu pecado. Abandona tu pecado. Abandona ese país extranjero. Ese joven, ese hombre, el hijo pródigo abandonó. Después de darse cuenta, entrando en razón, dice el texto, entrando en razón, se da cuenta de los desperdicios de su vida. Dios está dispuesto a perdonarle. Él está dispuesto, claramente está dispuesto. Pero abandone su pecado. Yo le pregunto, ¿ha dejado sus pecados? Este joven de la historia del hijo pródigo abandonó sus amigos pecadores, abandonó todo lo que le estaba influyendo mal. Y él reflexiona diciendo, quiera que mi padre me haga por último como uno de sus jornaleros. No soy digno de ser llamado su hijo. Era completamente consciente, él se esfuerza para aquello. Amigo y amiga, en esta tarde llegará un momento en que será demasiado tarde y esforzarse será imposible. El Señor dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. El padre de familia se va a levantar y va a cerrar la puerta, se cerrará la puerta. Y por más que te esfuerces, ya no va a haber oportunidad. Y acá está lo difícil, porque hay que abandonar la manera de vivir. Y acá está lo difícil, porque hay que humillarse. Y acá está lo difícil, porque hay que arrepentirse. Y por eso es una puerta estrecha, porque no admite mochilas. Tienes que abandonar todo, lo que tú amas. Ahora tienes que amar a Cristo. No puedes tener allí, amar el pecado, amar tu pasado y amar a Cristo. Es o amas a Cristo o amas el mundo. Es tan estrecha esta puerta que admite una sola persona a la vez. ¿Qué sucede cuando todos se abalanzan? Cuando ya no hay tiempo, todos se abalanzan, tapan la entrada, obstruyen la entrada, ya no es posible entrar. El Señor llama y está diciendo, no vaya a ser cosa que sea tarde, que sea la última oportunidad, se va a cerrar la puerta. Esto es urgente, esto es algo serio. La puerta es estrecha porque solo admite una persona a la vez. Acá no sirve, bueno, mi papá es cristiano, yo soy entonces cristiano. No es así. Es algo personal. Es algo personal. Es usted y Dios. Tienen que reconciliarse. Dios tiene la historia de nuestra vida completamente, con todo detalle. Él sabe lo que debemos nosotros confesar. Todos nuestros pecados. Mire, todos los pecados que hemos cometido el día de hoy son suficientes para irnos a condenación.
todo lo que hemos hecho hoy, todo pecado. Muchos procurarán entrar, muchos pensarán que van a poder ingresar, pero ojo, tienes que abandonar el pecado. Tienes que abandonar el pecado, tienes que arrepentirte. Ese es el llamado que el Señor hace en esta tarde. Allí, verso 28 para terminar, será el llanto y crujir de dientes. Alguien lo explicó de esta manera. Va a haber una conciencia despierta en aquel lugar. El llanto. Tal vez de reconocer, pude haber tenido esa oportunidad aquel domingo. Va a haber llanto. Pude haber aprovechado bien ese domingo. Pude haber aprovechado bien lo que la palabra de Dios me decía. Será el llanto, pero también el crujir de dientes, que es una señal de ira, de enojo contra un Dios que es justo. Yo no sé en qué posición, en qué lado está de la puerta. Yo no sé en qué lado de la puerta usted está. Pero lo cierto está, y es claro en la palabra, que la puerta sigue abierta para todo aquel que cree. La puerta sigue abierta. Y mientras haya tiempo, esta puerta está abierta y el Señor está invitando. Entra por la puerta. Por eso es tan valioso esforzarse, considerar este momento. Amigo, amiga, es lo que el Señor dice en su palabra. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Esfuércese, amigo, amiga. Si Dios le está revelando en su corazón sus pecados, si Él está haciendo en esta hora la ayuda en su conciencia de ser salvo, de tener una vida nueva en Él, no descuida aquello. Los que están del lado adentro de la puerta, es una dicha incomparable, porque en aquel lugar hay una certeza que todos nuestros pecados son perdonados. Hay una certeza del amor de Dios. Hay una certeza de fortaleza inagotable en todo momento. Hay una certeza de protección contra todas nuestras debilidades. Del lado de esta puerta, pero el camino es estrecho. Y seguirá siendo allí, en un caminar que debemos alentarnos unos a otros. Tal vez usted está aquí y no tiene suficientes fuerzas. Tal vez viene ya agotado por todas las cosas que ha pasado en su vida. Tal vez lleva una carga muy grande. Pero aún así, si usted no puede correr al Señor, no puede caminar al Señor, si no puede gatear al Señor, láncese a Él. Así como está. Y confíe que Él, solo Él, como Él dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Confíe en Él y esfuércese con toda su alma. Y se dará cuenta después
que Él fue su fuerza. Se dará después cuenta que Él fue quien lo trajo. Se dará cuenta que fue Él en todo momento. Porque es imposible por nuestras fuerzas. Bendito es el Señor, porque es Él que está obrando, Él el que desea obrar, Él que hace todo. Pero es nuestra responsabilidad acudir con diligencia al llamado que Él hace y manda a todos los hombres a arrepentirse. Quiero invitarle a orar al Señor. Padre eterno, tú conoces cada una de nuestras vidas. Y a pesar de nosotros, una vez más, Señor, nos das tu infinita gracia y misericordia. A recordarnos que esta puerta está aún abierta, la puerta de salvación. Que Jesucristo está dispuesto a perdonar porque Él pagó por todos nuestros pecados. Oh Dios Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, si has hablado en nuestra vida, ayúdanos, Señor, a ser diligentes y ocupar toda nuestra energía en aquello. Obra tú, Señor, en el corazón de toda persona en este lugar. Tú conoces cada uno de los días que nos quedan. Tú eres el dador de la vida. Ten misericordia, Señor, de toda persona que ha escuchado una vez más hoy en este lugar tu palabra. Y haz tu obra allí. Haz tu obra, Señor. Danos, Señor, las fuerzas necesarias como tus hijos para esforzarnos también a servirte, a amarte, a hablar a otros de este gran Salvador que es Jesucristo. Ayúdanos a ser diligentes en tus cosas y a vivir como tú quieres que vivamos. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén.